Hola, hola a todos, bienvenidos. Hoy en Linguarte vamos a estudiar otro tiempo en pasado, el pretérito perfecto. También te vamos a dar ejemplos de cómo usarlo. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Empezamos. Primero, vamos a aprender las formas del pretérito perfecto y después sus usos. La estructura del pretérito perfecto tiene dos partes. Primero, el verbo haber en el tiempo presente, más la forma del participio del verbo correspondiente. El verbo haber tiene estas formas en presente. Yo he, tú has, él, ella ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Las formas del participio irregular se crean agregando la partícula ado para los verbos ar, por ejemplo, con hablar, hablado, y la partícula ido para los verbos ir. Entonces, comido, vivido. Las formas del participio irregular son las siguientes. Pausa el video para que las veas en detalle. En español se usa el pretérito perfecto para describir acciones que empiezan en el pasado y pueden tener continuidad en el presente. Por ejemplo, yo he trabajado mucho esta semana. He visitado este país 2 veces. Con el pretérito perfecto se pueden usar las siguientes expresiones. Nunca, todavía no, alguna vez, esta semana, este mes, este año. Existe una diferencia en el uso de este tiempo entre España y Latinoamérica. En España se usa para describir las acciones que han pasado hoy. Por ejemplo, esta mañana he ido a la escuela y esta tarde he visto el fútbol. En Latinoamérica se usa para este tipo de contextos el pasado simple. Esta mañana fui a la escuela y esta tarde vi el fútbol. Ahora es tu turno para practicar. Trata de decir estas frases en pretérito perfecto. He vivido en España muchos años. ¿Alguna vez has comido paella? Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado esta lección. Escribe en los comentarios si tienes alguna pregunta sobre estos verbos. Continúa con la práctica del español y no olvides suscribirte. ¡Adiós!